Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Mateo 13 del 1 al 8 nos dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. En esta ocasión dice que nuestro Señor Jesús salió de alguna casa y se sentó junto a la orilla del mar. Pero al darse cuenta la gente que era nuestro Señor Jesús, una vez más se reunió una gran multitud alrededor de él. Nuestro Señor Jesús inmediatamente se subió a una barca, en donde se sentó y les empezó a comunicar las verdades celestiales, y les hablaba por medio de parábolas. En esta ocasión les habla de un sembrador. Dice que esta persona salió a sembrar la semilla, pero mientras sembraba, parte de la semilla cayó sobre la tierra. Pasaron las aves del cielo e inmediatamente lo recogieron, lo comieron, y esa semilla quedó sin dar fruto. Parte de la semilla cayó en pedregales, y como no había mucha tierra, nació pronto. Pero salió el sol y lo marchitó, y como no tenía raíces profundas, se secó y tampoco dio fruto. Otra parte de la semilla cayó en medio de espinos, pero los espinos lo ahogaron, y esa semilla tampoco dio fruto. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra, en tierra fértil, en donde cada semilla daba fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál será el significado de esta parábola? No tenemos que dudar, porque nuestro Señor Jesús mismo nos lo explicará en este día. Mateo 13 del 10 al 18 nos dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vemos que las parábolas que nuestro Señor Jesús contaba era muy difícil para muchos entender, incluyendo los discípulos de nuestro Señor Jesús, que eran los más cercanos a Él. Y se le acercan los discípulos a nuestro Señor Jesús y le dicen: Señor, ¿por qué hablas por medio de parábolas? La multitud no entiende y nosotros tampoco. El Señor le dice a sus discípulos: a vosotros es dado a conocer el reino de Dios claramente, así como debe ser. Pero a otros se les habla por medio de parábolas, para que no entiendan. Entonces le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos que a ellos se les habla claramente, sin figuras, sobre el reino de Dios, pero a otros en figuras, por medio de parábolas. Y lo hacía de esa manera nuestro Señor Jesús, porque en medio de toda esa multitud
pocos eran los que le buscaban de todo corazón y para ser salvos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo oyeron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos: a vosotros es dado a conocer el reino de Dios sin ningún misterio. Pero a los demás se les habla por parábolas. Las parábolas no eran tan difícil de entender, pero el corazón de la mayoría de los que escuchaban estaba demasiado endurecido. Les dice nuestro Señor Jesús: porque al que tiene se le añadirá, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le será quitado. Y no está hablando de bienes materiales, sino de bienes espirituales. Por eso le dice a sus discípulos: día a día ustedes irán entendiendo lo que es el reino de Dios con toda claridad. Así como a ellos se les es dado, se les da cada día más y tienen en abundancia. Pero aquellos que tienen endurecido el corazón, que no buscan a nuestro Señor Jesús para entender y para ser salvos, aún lo que ellos creen entender para ser salvos se les es quitado. Así es que dice nuestro Señor Jesús, el motivo por lo que no pueden entender estas parábolas es porque su corazón está engrosado. Quiere dar a entender que su corazón está convertido en un corazón de piedra, tanto que mirando no pueden percibir, escuchando no pueden entender, y así no pueden convertirse para que nuestro Señor Jesús los salve. Pero dichosos ustedes, le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos, porque ustedes miran lo que muchos santos en el pasado desearon mirar, lo que muchos profetas y fieles a Dios desearon mirar, lo que muchos fieles a Dios desearon escuchar y nunca lo escucharon. Dichosos vosotros. Queridos amigos, amigas, que me escuchan en este día. Tristemente, aún en este tiempo, cuando nuestro Señor Jesús no solo cuenta la parábola, sino también lo explica, muchas personas leen la Biblia, pero no lo pueden entender. Y eso solo prueba la dureza del corazón. Es necesario andar humildemente delante de la presencia del Señor, buscando primero entregarle nuestro corazón, amándole, para que de esa manera, amando al Señor, podamos amar su verdad y entenderlo y ser salvos.
Así es que si leemos la Biblia y no entendemos, es necesario humillarnos más a Dios. Marcos 4, del 1 al 14, nos dice así: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Pues ¿cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos: a vosotros es dado a conocer claramente el reino de Dios. Pero a los que tienen endurecido su corazón, se les habla por parábolas, para que aunque ellos escuchen, no puedan entender, aunque ellos miren, no puedan percibir, y así no se conviertan y no sean salvos, porque ellos están excluidos del reino de Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene su corazón demasiado endurecido. Aunque le predicas la verdad, no lo puede entender. Ha endurecido demasiado su corazón, que su mentalidad ha llegado a ser como la mente de un animal. Tristemente, esa es la realidad. Miran con sus ojos y no pueden percibir. Escuchan con sus oídos y no pueden entender. Así no se convierten y no son salvos. Esas son personas que están excluidos del reino de Dios. No porque Dios sea malo, sino porque el corazón de los hombres es demasiado malo, que aun cuando se le predica la verdad, se niegan a entenderlo. Les dice nuestro Señor Jesús: el que siembra la palabra es el que predica la palabra, el que predica la verdad. Si el que siembra la semilla es el que predica la palabra es la semilla, y la tierra es el corazón de cada persona. Y vamos a ver cómo nos explica nuestro Señor Jesús esta parábola. Mateo 13, 19 dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice nuestro Señor Jesús: cuando una persona escucha la palabra, viene el enemigo, el diablo, Satanás. Inmediatamente, como va cayendo la palabra a oídos de la persona, Satanás lo va arrebatando. Termina lo que se está predicando y el que está escuchando no entendió nada. Esa es la semilla que cayó junto al camino. Pasaron las aves del cielo y se lo comieron, y esa semilla terminó en la nada. Ese es el corazón de las personas que escuchan la palabra de Dios, pero al escuchar la palabra de Dios inmediatamente olvidan lo que han escuchado. Es porque Satanás está muy cerca, y al caer la verdad en el corazón de la persona, Satanás lo arrebata inmediatamente. Esa es la semilla que cayó junto al camino. Mateo 13, del 20 al 21, dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice nuestro Señor Jesús: el que fue sembrado en pedregales es aquella persona que escucha el mensaje de salvación con tanta alegría, con tanta felicidad,
que siente que la salvación ya es suya. Pero luego viene la persecución y la aflicción de este mundo. Enseguida olvidan el mensaje de salvación y las promesas del Señor. Así tropiezan y caen, y la semilla queda sin dar fruto. Esa es la semilla que fue sembrada en pedregales. Las personas que escuchan con gozo la palabra de Dios. Se sienten motivados a ser cristianos, a vivir para Dios. Pero luego vienen las aflicciones, vienen las persecuciones. Ya no quiere ser cristiano, ya no quiere servir al Señor. Esa es la semilla que cayó en pedregales. Mateo 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla que cayó en medio de espinos y fueron ahogados y no dieron fruto, es aquella persona que recibe el mensaje de salvación y también lo recibe con gozo. También quisiera ser un cristiano, también quisiera ser salvo. Pero los afanes de este mundo y las riquezas arrebatan la semilla, ahogan la semilla del mensaje de salvación en su corazón y así queda sin dar fruto. Así es que vemos que la semilla que fue sembrado, que se cayó junto al camino y lo comieron las aves del cielo y no dio fruto. Es la palabra predicada al corazón de las personas, que solo en el momento que se está predicando la palabra oyen y entienden lo que es. Pero en el momento que se termina de predicar, esas personas no recuerdan nada. Esa es la semilla que cayó junto al camino y se comieron las aves. La semilla que cayó en pedregales y nació, pero no pudo dar fruto porque fue marchitada por el sol. Es la semilla de la palabra que cae en el corazón de las personas, que lo aceptan con gozo. Dicen, realmente vale la pena ser cristiano. Realmente vale la pena servir a Dios. Yo también quiero ser salvo. Yo también quiero heredar la vida eterna. Pero vienen los conflictos, las aflicciones de este mundo. Viene la persecución. Ya no quieren ser salvos. Esa palabra tampoco da fruto. Luego el que cayó en los espinos es la palabra predicada en el corazón de la persona, que dice, sí está bien, yo quisiera ser cristiano. La palabra es buena, yo también quiero ser salvo. La palabra es buena. Qué gozo gozar de la vida eterna como recompensa en el día final. Pero yo tengo que trabajar para que yo coma. Yo necesito una mejor casa. Yo necesito un carro más bonito. Y así estas personas se enfocan en los engaños de este mundo, en las vanidades y en la riqueza de este mundo, y esa semilla tampoco da fruto. Pero luego está el último. Mateo 13:23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Luego dice nuestro Señor Jesús, está el último. La semilla que cayó en buena tierra. Es aquel corazón que recibe la palabra con gozo. Lo recibe y también lo entiende. Y luego lo comparte
Esas son las personas que representan a la semilla, que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué hermosa lección. Espero en Dios que este mensaje pueda motivar nuestra vida, en especial de los que somos cristianos, pero también del que desea ser salvo en este día. Dice nuestro Señor Jesús, las parábolas no son difíciles de entender, pero hay que tener un corazón dedicado a Dios. Si no es así, no se podrá entender hasta en este tiempo. El problema en los tiempos que predicaba nuestro Señor Jesús es que muchos querían ser salvos, pero despreciaban la verdad. Y es algo imposible. Y en este tiempo la humanidad continúa en lo mismo. Quieres que alguien te predique, pero quieres escuchar palabras livianas y suaves. No quieres escuchar la verdad del reino de Dios para que te conviertas de todo corazón y seas salvo. Y por eso, aún cuando tomas la Biblia en tus manos y lees, te cuesta entender. Pero si te humillas delante de la presencia del Señor, con un corazón lleno de amor hacia Él, como está el de Él por nosotros, entonces podrás entender. Y entonces tú serás de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto en abundancia, a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos que en esta parábola se muestra cuatro caracteres, 4 actitudes o 4 diferentes corazones. Un corazón que recibe la palabra, pero inmediatamente lo olvida. Otro, el corazón que recibe con gozo la palabra y quiere ser salvo, quiere ser cristiano. Pero los conflictos de este mundo y la persecución le hacen retractarse. Y luego está el corazón de aquel que también recibe con gozo la palabra, pero los afanes de este mundo, las riquezas, los engaños de la riqueza, lo desvían de lo que realmente vale la pena, la salvación. Pero luego está el corazón que escucha la palabra, que entiende la palabra y multiplica la palabra para salvación en el corazón de muchas personas. Los frutos que está dando son las almas que está trayendo para el reino de Dios. Ese es el corazón que se necesita. Así seremos salvos y otros podrán ser salvos por medio de nuestra vida y grande será nuestra recompensa en el reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.